Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo el día de hoy a través de su programa Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, siendo las 7 de la noche con 46 minutos. Estamos iniciando este día miércoles 12 de agosto del 2020 un nuevo programa especialmente de temas de estudio para aprender día a día de este tema como es Carpazo y la segunda venida de Cristo. Desde ya le hacemos la invitación a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo a través de este programa. Le hacemos la cordial invitación a recordarles que ya estamos dando inicio a este nuevo programa. Así es, una nueva edición, Carpazo y la segunda venida de Cristo. Ya está con nosotros el pastor Salomón. En unos minutos el pastor Salomón estará dando sus saludos correspondientes y vamos a iniciar este programa ya orando al Señor Dios Todopoderoso. Padre Celestial, te damos gracias por este programa. Agradecemos, Señor, hágase tu voluntad. Gracias por la vida del pastor Salomón. Gracias, Padre, por cada oyente, hermano y hermana que se une a este programa. Te agradecemos infinitamente, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, usted ya puede ir compartiendo este link a todos los hermanos que ya se están reuniendo a través de esta plataforma. Ya está con nosotros el pastor Salomón. Pastor Salomón, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le fue el día de hoy? Un día muy hermoso a nosotros, el día de hoy, una hermosa mañana, una hermosa tarde. ¿Cómo le fue el día de hoy a usted? Muy buenas noches, pastor Salomón. Buenas noches, saludos desde la isla de Cozumel, México, a todos nuestros hermanos que ya se están conectando. Aquí nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Estamos todavía en la isla, en el semáforo que le llaman naranja. Estamos a un 30% de las actividades, de tal manera que todavía tenemos ciertos permisos para reunirnos. Tengo entendido que ya ustedes ya entran el día de hoy en semáforo rojo nuevamente. Y bueno, pero pues hay oportunidades de usar redes sociales como esta, Gesser, para proclamar el mensaje del Evangelio. Así que yo me gozo de estar con ustedes aquí en Torre Fuerte hasta Perú, desde México. Muchas gracias, pastor. Estamos aquí desde el hermoso país de Perú, desde la ciudad de Barranca, el norte chico del Perú, una hermosa ciudad. Así es, donde Dios nos ha bendecido a través de este programa. Agradecemos a todos los que se unen día a día. Recordarles a nuestros hermanos que se unen el día de hoy a través de este programa a compartir el link del programa Pescador, el día de hoy del programa Torre Fuerte. También está juntamente con nuestros hermanos pescadores de hombres, un grupo de caballeros también, pastor, que se unen día a día trayendo también la palabra del Señor. Pertenezco a un grupo también de Somos Pescadores de Hombres, aparte de este programa, un programa en la cual son de puro caballeros, pastor Salomón, le quería comentar, en la cual aquí está nuestro hermano Jerónimo II, que él es uno de los participantes de este programa de pescadores de hombres. Ahí está nuestro hermano Alex Martínez, la familia Martínez que nos ven desde Texas, y también nuestros hermanos que nos están viendo desde México, pastor, desde el hermoso país de México, ya que la isla de Cozumel también pertenece a México, obviamente. Y agradecemos a Dios, a todos los hermanos y a todos los que nos están viendo a través de este programa. Es una bendición verdaderamente, pastor Salomón, tenerlo una vez más a través de este programa, pastor. Es un privilegio. Yo digo siempre que es un privilegio porque no es fácil tenerlo a usted en este tipo de programa, porque sabemos que tiene una agenda a veces ocupada y muchos programas que hacer, pero le agradezco primero a Dios y agradecerle a usted, a su persona, por también tener este tiempo con nosotros de meditar y aprender más de la palabra de Dios, en la cual también tenemos un grupo que se llama Instrucción Teológica,
un grupo de WhatsApp, un canal de YouTube. ¡Wow! Si usted quiere aprender más de la palabra de Dios, le invito. El canal del Pastor Salomón es Instrucción Teológica también, en la cual muchos temas de escatología bíblica, doctrina bíblica. Pastor, coméntenos sobre ese tema. Sí, ¿Cómo tenemos. es el canal? Antes que nada, saludos a nuestro hermano Jerónimo que usted dice, a todo el grupo de pescadores, un abrazo para todos ustedes, sé que están haciendo el mejor de sus esfuerzos y usen este medio, que no se detenga, la iglesia y la palabra no está presa, la palabra no está presa, vamos a hacer que corra a través de todos los medios, vamos a usar los medios de comunicación para llenar, que la tierra sea llena de la gloria del Señor. Y nosotros tenemos allá una línea de redes sociales que se llama Instrucción Teológica. Primeramente, Instrucción Teológica por WhatsApp, en donde tenemos a reconocidos exponentes de diversas organizaciones evangélicas que comparten su apreciación. Algunos de ellos son escritores, son autores, son dueños de páginas y ellos son exponentes que mínimo tienen una licenciatura, un doctorado o son profesionistas y comparten temas muy interesantes, ¿verdad? En este momento están tratando el tema de la tanatología en vista de que muchos están perdiendo a sus seres queridos y fíjate que a mí me llama la atención que es algo que lo están dando gratuitamente, pero también ese mismo canal por YouTube, Instrucción Teológica, ustedes pueden visitar, denle me gusta, activen la campanita, porque cuando subimos los temas, a usted le llegan las notificaciones. Ahí tenemos una variedad de temas que ustedes pueden consultar. Y también tenemos Instrucción Teológica por Facebook. Pueden consultar donde subimos todos los anuncios de nuestros materiales y de libros, novedades que tenemos en el canal. Así que, bueno, pues los estamos invitando para que ustedes se acerquen y compartan, y este programa también, que lo hacemos con todo gusto, Gesser, pero es una bendición estar con ustedes y ser bendición allá en Sudamérica también, porque fíjate, tal vez no podemos viajar hasta ahí donde ustedes están, pero podemos llevarle la palabra a través de este medio. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, Gesser? Eso es lo más importante, pastor. Como no hay distancia. Ahora la tecnología es tan grande que ahora podemos compartir este tipo de enseñanzas a través de esta plataforma, pastor. Y hablando de libros, ¿no? El pastor Salomón tiene una gran variedad de libros y yo le agradezco al pastor Salomón porque es una bendición para mi vida y para este ministerio Torre Fuerte. Por la gracia de nuestro Dios. El pastor Salomón es una persona que ha escrito muchos libros, es escritor también, es catedrático, es un pastor que viene hablando del tema de escatología no desde ahora, mucho antes. Pastor Salomón tiene muchos temas en muchos libros. Nos gustaría que usted pueda compartir algo sobre este tema antes de iniciar este programa, sobre los libros claro que usted escribió y todo eso, ¿no? Ok, le agradezco mucho, Gesser. Respecto a mis materiales, yo tengo escrito arriba de 45 libros de diferentes temas. Tengo 6 tomos de teología bíblica que le conocemos como teología pentecostal latinoamericana, con una perspectiva latinoamericana, pero tocando los problemas de América Latina en teología y enfocándolo bíblicamente. También tengo libros de liderazgo para el movimiento de la iglesia, pero tengo también una serie de libros de escatología, que son 7 libros, 7 tomos hasta este momento, y estoy también terminando lo que es el 8º libro, ya hablando de las bases directas del pretribulacionismo. Es un libro que también de próxima publicación, pero en este momento tengo los primeros 7 que van de las 10 bases para el estudio de la escatología, que es el tomo 1, 6 fases cósmicas de la existencia de la Tierra, posteriormente las 7 dispensaciones,
los 4 aspectos del reino de Dios. También tengo el material que se llama 70 semanas proféticas, los cambios cósmicos de la última generación, que es una explicación de Lucas 21. Y bueno, pues toda esa serie lo tenemos a disposición para ustedes también que nos escuchan de otros países en PDF, y para los que están aquí en México en libro impreso. La razón por la que lo ofrezco de esta manera es que, aunque he mandado libros a otros lugares, ¿verdad? En España, por ejemplo, físicos, pero los costos se aumentan por los impuestos y todo eso. En cambio, cuando hablamos ya en PDF, pues ya son prácticamente los depósitos que se hacen a nuestra cuenta y se envían directo sin que usted pague más impuestos. Así que bueno, pues les ofrecemos todo este material. Si alguno está interesado, puede escribirme en mi correo o en mi inbox personal de Facebook, y yo con todo gusto le mando información sobre los materiales. Claro que sí. Gracias, Gesser. Bueno, amados hermanos, así es. Mientras que los hermanos se van conectando, ya vamos un buen grupo de personas que se están uniendo. Les invitamos a que usted pueda compartir este enlace con muchas más personas. El motivo de esta enseñanza, hermano, es para aprender usted y todos los que nos están viendo, todas las personas que nos ven en diferentes partes del Perú y del mundo. Hay hermanos desde Japón, Pastor Salomón, que nos están viendo, hermanos de México, Estados Unidos, hermanos del mismo país de Perú, en la cual nos preguntan, ¿no?, día a día, ¿cuándo comienza el programa Harpazo? Así es, ¿no? Y ya inició el tercer tema sobre la doctrina del arrebatamiento, sobre las glosas del arrebatamiento. Ya estamos en el tercer tema. No te pierdas los próximos programas. Si hoy es un programa muy hermoso, el próximo programa será más hermoso, y así veremos muchas más cosas. Y qué bonito aprender escatología bíblica a través ya de este canal digital como es Torre Fuerte. Saludamos a todos los hermanos. Antes de iniciar, vamos a saludar un poco a los hermanos, a los que nos están viendo a través de este programa. Así es. Tenemos a nuestros hermanos, a nuestro hermano Alex Martínez, que nos ve desde Texas, a nuestra hermana Dominga, que nos ve desde la hermosa ciudad de Arequipa, en el Perú, mi hermana Ángela, o Ángela Margot, que es también de Perú, de mi ciudad de Barranca, mi hermano Jerónimo Segundo, que es de allá, del mismo mero México. Así es, un saludo. También para nuestro amigo Ramón Gutiérrez, mi amigo Julio Alberto Medina, la radio Senda de Vida también que nos ven, una radio cristiana también que hay aquí en nuestra ciudad, Radio Senda de Vida. Luz María Álvarez Antón y todas las personas que se están uniendo a compartir este enlace, antes, ya, listo. También acá llega saludos desde Paraguay, me dice mi hermano Ramón. Mi hermana Anita Cofiño, pastor, también pertenecemos a un grupo de oración. Por la gracia de Dios, mi hermana Anita Cofiño es la líder de este grupo. Ella es de Guatemala. Hasta mis hermanos de Guatemala. Los guatemaltecos también están aquí, me dicen, estamos aquí presentes, hermano. No dejamos de ver este programa porque hoy queremos aprender un poco más de Harpazo. Ya me quedé con ese apodo, ya creo. Harpazo. No sé, pero es una bendición saber, pastor, que este tema es un tema rico, pastor. Es rico hablar sobre el arrebatamiento. Y no dejamos de aprender. Mire que tengo yo un poco tiempo de estudiar el tema de escatología. Me fascina mucho la escatología bíblica. Me gusta, así. Pero el tema es que aquí en Perú no hay buenos referentes que estudien este tema. Y la primera vez que yo lo vi así, de verdad me gustó. Y yo lo conocí a través de los videos, cuando tuvo la entrevista con el doctor Antonio en Veracidad Channel, ¿no? En un programa,
que impactó y de ahí tuvo un programa seguidito, el programa Jarpazo, ¿no? A través del canal de Veracidad Channel. Coméntenos algo, pastor, sobre esto. Antes de iniciar ya este programa, unos minutos estamos para iniciar. Así es, pastor. Sí, sí, Coméntenos sí, sobre claro, eso. claro que sí. Sí hemos tenido varios programas con varios siervos de Dios, incluyendo allá el doctor Bolaines, pero igual el programa Jarpazo, que por cierto quiero comentarles que en YouTube, donde subimos 24 temas de escatología de 25 minutos cada uno de ellos, en, el, en la página de escatología bíblica, donde pusimos el curso de 24 temas. Perdí las claves, ya no he podido recuperar ese canal, lo lamento mucho porque yo tenía bastante material para subir, pero actualmente estoy subiendo todos los temas de escatología en un programa que se llama Instrucción Teológica en YouTube. Ustedes búsquenlo, ahí vienen los programas actuales de escatología que estamos subiendo con muchísimo material, mucha enseñanza y algunos incluso ya con más duración ya para todos ustedes, así que búsquenlo, Instrucción Teológica en YouTube, y allí denle clic y activen la campanita porque ya el otro canal ya no tengo las claves y no puedo acceder, si no ya estuviéramos subiendo bastante información desde ya 2 años que perdí la clave y no he podido ingresar, pero entren en Instrucción Teológica en YouTube y denle clic, ahí van a encontrar todos nuestras enseñanzas más recientes, Gesser. Adelante. Así es, a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo, a todos los televidentes de este programa Torre Fuertes en nombre de Jehová. Ya está con nosotros el pastor Salomón Tuyú. El día de hoy hemos escuchado ya sus saludos, todo lo relacionado sobre el ministerio del pastor Salomón. Quien quería conocerlo, ahí está. Hay personas que me dicen, ¿de dónde es él? De Cozumel, de la hermosa isla de Cozumel. Es pastor allá. Él viene trabajando en la obra del Señor. Él es un pastor, es un educador, también es catedrático también, y tiene muchos libros, y los que desean los libros se pueden contactar con el pastor Salomón. Pastor Salomón, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales? Así con mi ¿Cómo podemos nombre, encontrarlo? Salomón Tuyup Uc, van a encontrar ahí en mi perfil mi rostro con unas banderas y ahí estamos. Incluso en la portada aparecen varios de las portadas de mis libros que ustedes lo van a poder ver. Ahí está mi nombre, Salomón Tuyup Uc, que usted entre y ahí me va a encontrar en redes sociales, en Facebook. Así es, a todos los televidentes que nos están viendo, ya saben, los que quisieran contactarse con el pastor, algún libro, quieren aprender más de escatología, porque aprender de escatología es muy hermoso, y en este tiempo en que vivimos, tantas cosas que se escuchan, tantas herejías, tantas doctrinas distorsionadas, que a veces no sabemos a quién escuchar, pero escuche la palabra de Dios. Cada vez que usted dentro de este programa, sea como los hermanos de Berea, abra su Biblia, medite, lapicero, cuaderno y Biblia, para poder aprender. Pastor Salomón, con usted queda la posta para iniciar este nuevo programa, esta tercera edición, esta tercera entrega, Jarpazo y la segunda venida de Cristo. Un programa que yo creo que va a sacar chispas a algunos, a otros se van a quedar con algunas preguntas, pero antes de iniciar, hermano, a todas las personas que escuchen este programa pueden hacer sus preguntas para que el pastor pueda absolver las preguntas relacionadas con el tema. Haga su pregunta libremente, nosotros estaremos pasando las preguntas al pastor Salomón y usted pueda aprender un poco más de escatología bíblica. Pastor Salomón, le dejo a usted para que continúe con la ponencia en esta noche. Amén. Bueno, pues este es el tercer tema
que vamos a estar compartiendo. Y este tema tiene que ver con Harpazo y la segunda venida. Es el lugar que tiene el Harpazo. Es interesante, me decía Gesser, que ya lo ubican con el término Harpazo y es algo interesante porque es un término bíblico. Harpazo es la palabra griega para arrebatamiento, para el rapto. Así que vamos a Tito capítulo 2, versículo 13, porque hoy vamos a hablar de los dos aspectos de la segunda venida de Cristo que se menciona en este pasaje, y nos vamos a adentrar. Recuerden que vamos a viajar por el contexto de que el apóstol Pablo en esa de las cartas pastorales, que así se llama, esa habla del tema de la segunda venida del Señor Jesucristo en los dos aspectos, que es tanto el harpazo, que es el arrebatamiento, como también la epifanía, que es la manifestación gloriosa, que esos son los dos aspectos de la segunda venida. Muy bien, Tito 2:13, que dice de la siguiente manera: aguardando la esperanza bienaventurada. Ahí tenemos un aspecto, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el texto que vamos a meditar, así que señálelo, de alguna manera márquelo, porque ese vamos a hablar tanto de la esperanza bienaventurada como de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa son los dos aspectos de la segunda venida de Cristo. Bueno, vamos, cuando tú lees el libro de Tito, te vas a recordar que la iglesia de Creta, que pastoreaba este gran líder Tito, yo digo un gran líder porque incluso cuando se compara o se hace comparaciones con Timoteo, al que se le escribe otras cartas pastorales, se dan cuenta que ciertamente Timoteo era un joven temeroso, un poquito diferente a Tito, pero Tito tenía un carácter más agresivo, en el sentido de aguerrido, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Era un creyente griego convertido bajo el ministerio de Pablo, y precisamente él va a hablar de los sufrimientos, ¿verdad? Los sufrimientos que estaba viviendo Tito en esa isla mientras estaba desarrollando su ministerio. Los sufrimientos son, al menos encontramos algunos elementos, ¿verdad? Sufría por dos causas. Había algunos visitantes judaizantes que mezclaban la ley y la gracia, y lo segundo, habían también cristianos ignorantes que abusaban de la gracia de Dios, convirtiendo en libertinaje. Siempre hay dos extremos que ser en esto. En todo hay dos extremos. Cuando surgen los extremos, hacen mal a la iglesia. Por un lado estaban los judaizantes, que mezclaban la ley y la gracia, y por otro lado los cristianos, que eran libertinos, siempre yéndose por las tangentes. Pero también existe un punto de equilibrio, que es lo que Pablo apela en su epístola pastoral. Los propósitos que Pablo tenía entonces al escribirle a Tito, entre otras 4 propósitos, incluía, le escribe esta carta a Tito mientras está en Creta, que es una isla. Así que yo me identifico mucho con esta isla de Creta, porque aquí estamos en una isla de Cozumel, y más o menos entiendo que así como en Creta había un ritual, porque había el culto a la adoración del Minotauro. Ahí se adoraba al Minotauro, que era un toro que supuestamente aparecía y todas esas situaciones. Aquí, por ejemplo, en Cozumel también es una isla que era ceremonial antiguamente, y por eso hay ruinas y todo eso, porque aquí también se veneraba. Incluso hay réplicas que todavía se hacen de rituales del culto a la diosa de la fertilidad aquí. Entonces, lo mismo en la isla de Creta, era un lugar donde era una isla donde se le daba culto al Minotauro. Bueno, entonces Pablo le escribe a Tito
entre otras cosas, su propósito se incluía recordarle que tenía que organizar esa nueva iglesia, reorganizarla. En segundo lugar, le advierte sobre los falsos maestros y cómo tratar con los que causan problemas. Esa es una buena carta, porque de pronto hay gente conflictiva en la iglesia. Estudien, pastores, la epístola a Tito, porque ahí se dice cómo hay que tratar a esas personas que causan divisiones. En tercer lugar, quería invitar a Tito a pastorear a todos los grupos homogéneos, porque allá aparecen los jóvenes, las mujeres, los esclavos. Cada uno de los grupos tenían que ser pastoreados, como por ejemplo aquí tú haces este programa en especial a un grupo que son los pescadores, me dices, y otro no. Entonces es interesante que grupos homogéneos. Y también la idea era recalcarle el significado de la gracia de Dios en cada cristiano, porque esto es algo muy importante, sobre todo en épocas cuando están los extremos, tenemos que recordar el lugar correcto de la gracia de Dios. Así que luego de mencionar temas de la administración de la iglesia en el capítulo 1, cuando usted lee el capítulo 1 de Tito, ves que hay recomendaciones sobre cómo administrar la iglesia, donde le indica las cualidades de los ancianos y las características de los falsos maestros, que eso está en los capítulos, ahora los capítulos 2 y 3. Ahora, hablar de las obligaciones de la vida cristiana en cuanto a grupos específicos, que están en 2:1 al 3, los creyentes ancianos, los jóvenes y hombres y mujeres del 2:4 al 8, los siervos en 2:9 al 15 y ciudadanos en el capítulo 3:1 al 11. Pero en la parte que le toca a los siervos, eso por eso me llama mucho la atención el texto que leímos, porque el texto que leímos está dentro de la parte que le toca a los siervos, a los esclavos, porque en esa sociedad, todavía en la sociedad romana, habían esclavos. Y esto es algo muy interesante porque a ellos dirige estas palabras, mi hermano Gesser. Así que esto es algo muy interesante. Fíjese, como una especie de palabras de refuerzo para los esclavos, que aquí se le conoce como siervos. La palabra aquí es esclavo, a quienes debido a su posición social, en muchos casos eran víctimas de abusos. Los esclavos eran gente que tenían pocos derechos, sino en algunos casos ninguno dentro de la sociedad romana, pertenecían más bien a sus amos, eran víctimas de abusos, de tratos crueles, incluso hasta brutales. De hecho, a ellos se les marcaba como un signo de propiedad y sus amos podían disponer, hasta los podían matar, ellos, sus mismos amos podían matar, una cosa impresionante. Así que había un grupo de esclavos que ya habían creído en el Señor Jesucristo. Esto es algo grande, nos está diciendo algo grande, que dentro del evangelio de Cristo también los esclavos eran importantes, lo que no valían en la sociedad romana, en el cuerpo de Cristo tenían un valor también los esclavos. Esto ya es innovador en una sociedad esclavista, eso es innovador. Así que fíjate, esta parte es importante que lo ubiquemos a quienes les está hablando, porque les hace ver su importancia que ellos tienen, los esclavos, dentro de la gracia de Dios y dentro de la estructura de la iglesia, para que adornen la doctrina de Cristo con su buena conducta. Y de esa manera les da una base que refuerza su actuación cristiana, que les hace prácticamente un comentario amplio. Fíjate, me llama la atención lo que le está diciendo a los esclavos. Le está dirigiendo palabras de lo que la gracia de Dios es, o sea, ¿sabe qué es lo que me viene a la mente? Que se me viene a la mente la escena de Mefiboset, que era prácticamente un lisiado. ¿Te acuerdas de esa escena, Mefiboset? Y que el rey lo invita a comer y lo siente en su mesa. Prácticamente a los esclavos, esas palabras de la gracia estaban siendo semejantes a eso, a lo que les estaba llevando. Toda esta historia yo lo cuento para que ustedes ubiquen y vean el sentido que tienen las palabras que el apóstol Pablo les está diciendo. Y en este sentido, fíjate, ahora les habla de la gracia salvadora que se ha manifestado a todos los hombres, es decir, no solo a los que tienen un valor legal,
una ciudadanía romana, no, sino a todos los hombres, incluidos ellos considerados por muchos hasta como gente sin derechos, pero la salvación no hizo acepción de personas. Y Jesucristo es el Salvador del pobre como del rico, del libre como del esclavo. Así que los versículos 11 al 14 de este capítulo 2, véanlo, los 11 al 14 de este capítulo 2, 11 al 14, se encarga de explicarle a los esclavos en especial lo maravilloso de la gracia salvadora, que parte del cual trataremos prácticamente en estos tips, ¿verdad?, que estamos dando de Tito 2:13. La enseñanza aquí que se presenta sobre la gracia salvadora que se ha manifestado. Fíjate que interesante que allá dice que se ha manifestado, dice a todos los hombres. La palabra manifestado allá es epifaino, de donde viene la palabra epifanía que he usado, que también se utiliza para la segunda venida en gloria. Pero aquí, cuando dice que se ha manifestado, se está usando también la palabra epifanía para referirse a la primera venida, porque epifanio quiere decir traer a luz o hacer evidente lo que antes era invisible, y Cristo se hizo visible siendo él invisible. Así que cuando la primera aparición del Señor Jesucristo, lo cual va a inaugurar la gracia, y esa epifanía en la primera venida presenta por lo menos 4 aspectos que vamos a ver a continuación para que entendamos bien. El versículo 11 dice que se ha manifestado salvación a todos los hombres. Aquí quiere decir la salvación de qué? Del castigo del pecado. Aquí hay 4 aspectos de la salvación que necesito que lo entiendan bien para que podamos entender el significado de la segunda venida de Cristo. En primer lugar, la salvación del castigo del pecado. La gracia de Dios que se manifestó en Cristo en su primera venida incluye 4 aspectos de esa salvación. En primer lugar, el castigo del pecado para salvación a todos los hombres, dice el versículo 11. También dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, dice el versículo 12. Es decir, salvación del poder del pecado. Porque primero es salvación del castigo del pecado. Segundo, salvación del poder del pecado. Del castigo, porque fue en el momento en que nos salvó, nos justificó. Salvación del poder del pecado tiene que ver con la santificación. Y tercero, salvación de la presencia del pecado, que es, dice allá, aguardando la esperanza bienaventurada. Y esto es algo muy interesante porque la salvación de la presencia del pecado se va a dar, según ese versículo 13, en el momento que el Señor aparezca. Va a suceder la tercera obra, que es salvación de la presencia del pecado. Y el cuarto lugar, salvación de la esclavitud del pecado. En el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, es decir, salvación de la esclavitud del pecado. Ya no estamos más sujetos a esclavitud, sino que ahora estamos ya esclavos o somos esclavos del Señor Jesucristo, ya no esclavos del pecado. Pero si nos damos cuenta, los 4 aspectos que se manifestó con la epifanía de la primera venida es la gracia de Dios se manifestó en 4 formas. Salvación del castigo del pecado, versículo 11. Salvación del poder del pecado, versículo 12. Salvación de la presencia del pecado que va a ser en la segunda venida, y salvación de la esclavitud del pecado, que es ahora que nosotros vamos santificando nuestra vida. Así que nos damos cuenta que en la segunda venida de Cristo se va a cumplir la salvación de la presencia del pecado, que es lo que les está hablando a esos esclavos. Bueno, debido al tema que nos ocupa en el versículo 13 sobre la salvación de la presencia del pecado, todo lo que aquí se enseña es que acerca del día, cuando la salvación sea completada, vamos a ser glorificados ese día. Y solo hasta ese día vamos a ser salvos de la presencia del pecado.
mientras estemos en esta tierra como la iglesia militante. Oiga bien, es el término, iglesia militante, quiere decir que estamos militando sobre esta tierra. Vamos a luchar siempre con el tema del pecado. No vamos a poder sacar de la totalidad de nuestras vidas el pecado, sino que vamos a tener que luchar en una continua lucha con el pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca nuestro Salvador. Y entonces, cuando aparezca nuestro Salvador, vamos nosotros a ser salvos de la presencia del pecado, porque lo que se nos está enseñando es que nuestra salvación sí es ahora espiritual y recibimos un adelanto de esa salvación, pero esperamos a que sea completada. Cuando seamos glorificados, cuando nuestro cuerpo sea glorificado. ¿Y cuándo va a ser glorificado? Cuando venga el arrebatamiento, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y cuando nuestro cuerpo sea glorificado y ya no quede aquí en nuestro cuerpo residuo de pecado, sino que vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado no puede ser penetrado por la debilidad del pecado. Es un cuerpo de perfección, de gloria. No admite un gramo de pecado, Géser. Ese cuerpo glorificado, porque por eso va a ser glorificado. Es un cuerpo de resurrección. Ese cuerpo va a ser perfecto y va a hacer que de nosotros, que de nuestro cuerpo se ausente completamente el pecado. Y solo es posible en la resurrección de los muertos en Cristo, que es en el arrebatamiento. Porque el cuerpo de resurrección, según Primera de Juan 3:2, dice que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria y seremos semejantes a Él. ¿Por qué dice que seremos semejantes a Él? A lo que es Él después de su resurrección, cuando obtuvo un cuerpo glorificado, ausente completamente de ningún tipo de pecado ni de debilidad, pero un cuerpo humano glorificado, que es el que Él tiene. Y así va a ser también nuestro cuerpo. Esa es nuestra esperanza. Ese encuentro bienaventurado, a eso Pablo le llama el encuentro bienaventurado, que el pecado será removido. Por eso es la esperanza bienaventurada. Ahora vamos entendiendo por qué se le dice la esperanza bienaventurada. ¿Por qué? Porque estamos anhelando ese momento. Mientras no llegue ese momento, Jesús, aquí nuestro cuerpo va a pasar debilidad, muchas tentaciones. No sé si les ha pasado que quieres servir a Dios, pero te limita. A veces te limita el cansancio, a veces las tentaciones son fuertes, a veces quieres servir más a Dios, pero la carne es débil, dice la palabra del Señor, y es la razón por la que tienes que ayunar, orar a Dios, buscar, entregarte. Es la razón, pero aún así sigue estando de mí. Pablo lo decía en el capítulo 7 del libro de Romanos, cuando decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por su gracia, porque su gracia es la que nos sostiene y nos hace fuertes para esperar el momento cuando seamos librados de este cuerpo de muerte. ¿Cuándo? Cuando sea la resurrección de la iglesia de los muertos en Cristo. Así que en este encuentro bienaventurado va a ser removido este cuerpo de pecado. Y el estado al que prácticamente Pablo nos está refiriendo es cuando sea removido el pecado total y permanentemente en nuestras vidas, sin dejar ni siquiera un rastro de pecado. Absolutamente. Ahora sí, seremos completamente ajenos por completo al pecado. En ese estado al que se refiere el apóstol Pablo es el que dice en Filipenses 1, 21 y 23 que será muchísimo mejor, y por la que gime la creación y gime nuestro espíritu, dice Romanos 8, 22 y 23,
esperando la redención de nuestro cuerpo. Por eso se llama la esperanza bienaventurada. Es el mismo momento que alude Pablo en 1 Corintios 15:50, cuando dice: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya lo vamos a tocar en su momento. Y en 1 Tesalonicenses, que vimos en el primer tema, donde los muertos en Cristo resucitan primero. Muy bien, hasta aquí ya dimos la introducción, Gesser. Hasta acá la introducción del pasaje, ya nos ubicamos. Ahora vamos a analizar el versículo 13. En el versículo 13 hay dos oraciones. Es importante que lo entendamos porque de pronto hay discusiones de cómo debe interpretarse este pasaje, pero hoy vamos a entenderlo correctamente. En Tito 2:13 dice dos oraciones. ¿Cuáles son las dos oraciones que están paralelas allá? Es la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa, es una oración. La segunda oración es de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, es muy claro que la segunda oración, donde dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es muy claro que está regida por lo que se llama nuestro. Hay un plural. El plural rige esa segunda oración, nuestro, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De hecho, en el griego se utiliza la terminación para hablar del plural, es tou, allá nuestro. Es interesante porque dice tou, megalou, teu, kai, soterio, yesou, Cristo, siempre ou. Ese ou quiere decir nuestro. Y esa palabra habla de un posesivo, nuestro, que apunta hacia una sola persona. Todo eso apunta a una sola persona. La segunda cláusula, que es de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, apunta solo a una persona. Es decir, Jesucristo es la persona que apunta. Aunque se menciona nuestro gran Dios y Salvador, tanto gran Dios como Salvador apuntan a una sola persona, que es Jesucristo. Es importante notar que los dos adjetivos que se le aplican a la misma persona, que son gran Dios y Salvador, están unidos por una conjunción y, o que es kai en el griego, kai es y. Y es interesante también notar que son dos aspectos distintos de la misma persona. ¿Quién es el gran Dios? Es Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? Es Jesucristo. Fíjate qué interesante allá. Él es el gran Dios, como es el Salvador. Pertenecen a una misma persona, pero son dos calificativos, son dos cualidades, son dos funciones y propiedades de la misma persona. No son la misma propiedad, porque no es lo mismo decir gran Dios que Salvador. Son dos aspectos diferentes, pero es la misma persona. Siguiendo ese pensamiento, vamos ahora a analizar la primera cláusula, que es la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa. ¿Por qué estamos haciendo este análisis? La razón por la que estamos haciendo ese análisis es porque yo escuchaba que algunos aplican lo que le llaman la regla de Granby-Sharp, que esa regla es muy interesante porque en esta regla dice cuando dos nombres que no son propios, como por ejemplo Pedro o Pablo, son unidos por una conjunción que es kai. El primer nombre tiene artículo, que es ten, y el segundo nombre no se repite el artículo, solo uno tiene el artículo. Entonces, el segundo siempre se refiere a la persona expresada en el participio en ese pasaje. Ahora, ¿y qué es lo que dicen? Dicen que entonces la esperanza y la manifestación gloriosa no son dos eventos, sino que es solamente un solo evento. Y entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si Elpidia y Epifanía es un solo evento. Eso es importante, esa discusión, porque de ahí es donde vamos a ver que
el Pidia es un evento y Epifanía es un evento, o no es cierto. Entonces, en la segunda cláusula ya vimos que la regla de Graham y Sharp se aplica correctamente, pero que debe entenderse que no es lo mismo gran Dios que Salvador, pero se refieren a una sola persona. Lo mismo es que sucede con la esperanza y la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa. Vamos a adentrarnos al análisis de este pasaje. Miren, en este caso que estamos hablando de la bienaventurada esperanza, el artículo de la primera oración que estamos analizando está en ten Macarian, que quiere decir la bienaventurada. Es la que tiene artículo, la bienaventurada. El artículo no está ni en el Pidia ni en Epifaneia, sino en la bienaventurada. La bienaventurada. Así que no en el Pidia ni en Epifanía, que es manifestación. ¿Por qué razón? Porque toda la primera oración está siendo regida del verbo anterior, que es aguardando. En el griego es prosdechomenoi. Prosdechomenoi es aguardando, el cual es un participio presente que está en voz media, indicando que este actuar aguardando debe caracterizar al cristiano, indicándole su ocupación principal entre la primera y la segunda venida, descrita como la bendita, con sus dos características intrínsecas, que son esperanza y manifestación gloriosa. Así que la bendita, que es la que tiene artículo la bendita, o ten Macaria, es el sujeto que prácticamente contiene el artículo, tiene dos características. La bendita contiene el Pidia, que es esperanza, y contiene también Epifanía, que es manifestación. Es importante, lo vuelvo a repetir, que la bienaventurada es ese evento que estamos esperando, que es la segunda venida como un todo. Pero esa bienaventurada contiene una Elpidia, que es esperanza, y contiene una Epifanía, que es manifestación. Así que es importante ir llevando a este tema, y que están regidos por aguardando. Así que lo importante, lo que rige a todo el texto es aguardando. ¿Qué tenemos que aguardar? Tenemos que aguardar la bienaventurada. ¿Y cuál es la bienaventurada? La bienaventurada contiene una Elpidia, que es esperanza, y una Epifanía, que es manifestación. Eso es lo que tenemos que aguardar, los dos aspectos. Ten Macaria, la bienaventurada, no se usa el artículo mismo que en la segunda oración, que es tes doxes, de la gloria, porque en el segundo caso es la manifestación de la gloria. La manifestación de la gloria. Y lo que está diciendo es que la manifestación de la gloria es un aspecto de la segunda venida. En tanto, en el primer caso no se puede decir la esperanza de la bienaventurada. No es la esperanza de la bienaventurada, porque cambiaría el sentido del texto. Esa nota es muy importante, porque la manifestación de la gloria guarda una relación distinta a la frase de la esperanza bienaventurada. Así que aguardando, notémoslo bien, aguardando, que es el participio presente de aquí, es lo que nos invita. Aguardando es estar continuamente dándole la bienvenida al Señor, que viene para consumar nuestra salvación. Ese es el punto. ¿Qué es lo que tiene que estar el cristiano? Aguardando la bienaventurada. Así que la bienaventurada, que contiene dos aspectos, ya lo dije, la bienaventurada esperanza, que es la Elpidia, y la Epifanía. Son dos aspectos que aguardamos de esa bienaventurada. Así que hay que estar continuamente esperando la venida de nuestro Señor, que viene para consumar nuestra salvación. Y esa salvación se va a consumar en dos
en dos aspectos, en la esperanza y en la manifestación gloriosa, en la esperanza y en la manifestación de la gloria. Así que es importante entender esto. Mientras tanto nosotros nos santificamos, mientras esperamos la bienaventurada. Eso es importante. Nos santificamos mientras esperamos la bienaventurada, ten Macarian. Mientras esperamos la bienaventurada. ¿Cuál es esa bienaventurada? Es la segunda venida. Y esa segunda venida tiene una esperanza y tiene también una manifestación gloriosa. Bien, y aunque los nombres propios, Elpidia, que es esperanza, y Epifanía, que es manifestación, son dos cosas. Recuerden, Elpidia, esperanza, Epifanía, manifestación. Elpidia es el harpazo. Esperanza es el harpazo, no lo olviden. Epifanía es la segunda fase de la bienaventurada segunda venida. Así que se refieren a qué? Al participio aguardando. Aguardando quiere decir tener una ilusión. Fíjate que es interesante cuando dice aguardando es tu ilusión. O sea, no pierdas esa ilusión, te está diciendo. No pierdas la ilusión de la segunda venida. Cuando alguien dice, ¿esperas la segunda venida? Sí, espero la segunda venida con las dos fases, no solamente con una fase, no solamente con la manifestación gloriosa, sino también con la esperanza. Fíjate, con la esperanza. Hay una ilusión, una expectación que tengo, porque eso el texto me lo dice aguardando. Y de alguna manera, la bienaventurada es todo el programa de la segunda venida. Tampoco aquí puede referirse al nombre mencionado en el caso del Elpidia, pues sería una arbitrariedad que digamos que solamente se refiere a uno. Son dos elementos. De hecho, Macariam es el adjetivo femenino singular, por tanto no es el nombre. El nombre primero es Elpidia, es el nombre femenino singular. El segundo nombre es Epifanía, son dos nombres. Macariam es el adjetivo, es decir, es lo que califica, es tanto, entonces, Elpidia es bienaventurada, pero también Epifanía, que es otro nombre, es bienaventurada. Es la esperanza es bienaventurada y también es bienaventurada la manifestación gloriosa, pero Elpidia no es Epifanía, es decir, esperanza no es la manifestación gloriosa y la manifestación gloriosa no es esperanza. Son dos cosas diferentes, dos aspectos diferentes de la bienaventurada segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la bienaventurada? La segunda venida. El programa de la segunda venida es la bienaventurada y tiene dos aspectos. La bienaventurada tiene una esperanza que es Elpidia y tiene una epifanía que es la manifestación. Eso es importante. Vean las dos cosas que ya aparecen. Entonces, ya desglosando bien el griego y el texto, nos damos cuenta que la bienaventurada segunda venida tiene una esperanza y tiene una manifestación gloriosa. Es interesante eso. De hecho, el segundo nombre, que es Epifanía, que dice aquí es interesante, dice teis doxes. Teis es un artículo genitivo posesivo femenino del singular y doxes es un nombre posesivo femenino singular. Así que cuando dice aguardando, ¿qué es lo que está diciendo? Aguardando, que es el que dije prosdechomenoi, aguardando, tiene como sujeto dos nombres propios. ¿Cuáles son los dos nombres propios? Elpidia y Epifanía, unidos por la conjunción y, pero están gobernadas por el artículo la de la bienaventurada. Así que podemos decir que Macarian, que quiere decir plenitud de bendición, felicidad, gozo, recibida en la gracia de Dios. O sea que cuando la gracia de Dios te salva, pone en ti, deposita ese estado de bienaventurado, pero ahora te da también el esperar
una bienaventurada, tanto esperanza como manifestación. Así que la bienaventurada es el programa de la segunda venida y tiene dos nombres. Tiene el Pidia, que es la primera fase de la segunda venida, y Epifanía, que es la segunda fase. Entonces, vamos a analizar primero la frase la bienaventurada. Por allá comenzamos. Si hasta ahorita no hay preguntas, vamos a entrar a analizar tres frases del texto. Vamos a analizar Ten Macarian, que quiere decir la bienaventurada. Vamos a analizar el Pidia, que es la esperanza, y vamos a analizar Epifanía, que es la manifestación. Tres cosas vamos a analizar. Todo esto ya vamos entendiendo, entonces creo que se puede comprender. Si hay preguntas, podemos entrar en el texto. Si no hay preguntas, continuamos. No hay ningún problema, Gesser, de que las preguntas se interrumpan, no hay ningún problema. Podemos darle lugar a preguntas. Muy bien. La bienaventura, Ten Macarian. Esta es una hermosa palabra que, rastreada desde el hebreo del Antiguo Testamento, podemos encontrarlo como Jare, bienaventurado, feliz. También se utiliza en el hebreo como Esther, que es felicidad, en contraste con un plural, cuán feliz, dichoso, bienaventurado. Eso es lo que se traduce Esther. Y de la raíz Barak, que es una raíz que se utiliza también para adoración, que es arrodillarse, bendecir, beneficio, bendecir en abundancia, dar bendición, dichoso, salud. Y se trata mayormente de un lenguaje poético. Por eso es que algunos, siguiendo la idea poética, dicen que bienaventurado quiere decir tres veces felices, pero es una forma muy poética de decirlo. No es lo que la etimología está diciendo, solamente es una expresión poética. Lo cual aquí podemos entender que su uso poético de la palabra bienaventurado es mayoritario, que de sus 44 menciones en el Antiguo Testamento, 40 están en los libros poéticos. Bienaventurado. 26 en Salmos y 8 veces en Proverbios, la palabra bienaventurado. Por lo tanto, es una palabra poética, bienaventurado. Eso es interesante notarlo, ¿verdad? Porque cuando Pablo está hablando aquí entonces de la segunda venida de Cristo, lo está haciendo en forma poética. Y siempre tenemos que tomar en cuenta esto, que la segunda venida de Cristo no es que no sea literal, pero que cuando se habla de esto, se habla en forma romántica, porque es el encuentro que la novia tiene con su novio. La idea es la experiencia de felicidad de bienaventurada y prosperidad de los favores bendecidos de alguien, de un superior o de un ser supremo. En este caso, en el pueblo de Dios, quien otorga el favor es Dios mismo y puede incluir sufrimientos temporales presentes, y el hombre bienaventurado es aquel a quien es protegido de Dios. No siempre es el mismo sentido de feliz que entendemos los lectores modernos sin que pases ninguna prueba. No. Sino que aún en medio de las pruebas encuentras un estado de satisfacción, de fortuna, de dichoso, de glorioso o de afortunado. Algunos eruditos relacionan su raíz, en este caso en el Nuevo Testamento, que se utiliza el griego makairos. Makairos también es una voz poética de makar, que significa beatificar o que te lleva a una buena fortuna. Algunos eruditos lo relacionan con macros, que quiere decir grande. De ahí, por ejemplo, cuando dice macro, una macroempresa, es una gran empresa, ¿no? La palabra macro quiere decir grande, grande o largo, lejano. Puede ser lejano de lugar o de tiempo. Vean qué interesante esa palabra. Así puede ser largamente feliz o grandemente dichoso. Por eso dice Macarios. Cuando se usa como nombre macarismos, bienaventuranza, indica también bendición más que un estado. Y cuando se usa como verbo, macarizó, es un pronunciamiento de grande felicidad, de decir que estoy bienaventurado. Pero el adjetivo macarios, que es bienaventurado,
el adjetivo, indica los caracteres que reciben bendición como la naturaleza de lo que es mayor bien. De ahí que se usa en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 cuando el Señor lo utiliza. Y se dice también 2 veces de Dios como bienaventurado y 7 veces se utiliza el término bienaventurado en Apocalipsis de los que son salvos. El término ante todo es una contraparte de las maldiciones y bendiciones que se hayan administrados en la ley. Es decir, a contrario de los que son malditos, aquí se habla de una bienaventuranza. Estos últimos pasajes revelan el alto grado del sentido poético que tiene este término. Su uso escatológico en las citas mencionadas de Apocalipsis se relacionan con leer y guardar las palabras de esta profecía, son bienaventurados. Los mártires de la gran tribulación del 14:13 son bienaventurados. Los que velan y guardan sus vestiduras son bienaventurados. Los llamados a la cena de las bodas son bienaventurados en 19:9. Y el que tiene parte en la primera resurrección es llamado bienaventurado. Los que lavan sus ropas son bienaventurados. Aquí en Tito 2:13 el término bienaventurado prácticamente es escatológico. Macarian no es usado como un nombre, sino como un adjetivo femenino que califica los 2 nombres que ya mencioné, Elpidia, que es esperanza, y Epifanía, que es manifestación. Ya que siendo 2 aspectos de la futura parusía, que es la venida, la presencia de el Señor, presencia con, son calificados para el creyente como benditas. Esos 2 aspectos son calificados como benditas por las bendiciones que su venida proporcionan en cada frase. Macarian, bienaventurada es ante todo la plenitud de bendición, felicidad, gozo, carácter, porción recibida en la gracia de Dios, lo cual, aunque la hemos recibido en el presente, ya somos bienaventurados, pero la segunda venida de Cristo para nosotros es la que va a ser el catalizador de nuestra bienaventuranza. Con la salvación del dominio, juicio y poder del pecado, los seremos pronto de la salvación de la misma presencia del pecado en la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos, que está basado en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, aquí la palabra bienaventurado es escatológica y se refiere a la segunda venida. ¿Cuál es la bienaventuranza? Es la segunda venida. Para nosotros, este es el momento más bienaventurado, cuando regrese el Señor, cuando su presencia esté con nosotros, su presencia y su parusía esté con nosotros. Entonces, hasta ahí entendemos qué quiere decir bienaventurada en el sentido escatológico. Es el momento cuando nosotros, la iglesia, nos encontremos con el Salvador. Eso para nosotros es la bienaventuranza. ¿Cuántos quisieran estar, verdad? ¿Cuántos quisiéramos estar en ese momento? Porque va a ser, esa es la verdadera bienaventuranza Geser. Muy bien, ya entendimos qué es la bienaventuranza. Ahora vamos a hablar de la elpidia, que es la esperanza. La elpidia es la venida de Cristo como esposo. Lo vuelvo a repetir. La elpidia, que es la esperanza, es la venida de Cristo como esposo. ¿Por qué para nosotros es la elpidia? Porque es la esperanza. Porque eso es lo que esperamos nosotros. ¿Qué es lo que espera la novia? La novia espera el momento cuando venga el novio. Cuando el novio aparezca y venga y le diga, ¿sabe qué? Ya vengo a buscarte porque nos vamos a casar. La novia que está enamorada espera a ese novio. El verbo griego, que es el pizzo, que es esperar. Fíjate, esperar, de ahí viene la palabra elpidia, esperanza, y se deriva de esperar. Esperanza se deriva de esperar. Esperar ocurre 31 veces en el Nuevo Testamento, y el sustantivo elpis, que es esperanza, ocurre 53 veces. Puede significar esperanza, espero, y también significa expectativa.
De allí que entendemos que se refiere al harpazo, porque es inminente. Consiste en esperar algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Fíjate, literalmente es feliz espera del bien. Y el objeto sobre el que se está fijando esa esperanza significa anticipar con expectativa la actividad futura de Dios, que ya estamos esperando y sabemos que estamos esperando, pero estamos emocionados de que llegue ese momento para que acabe la espera. El creyente espera confiado la resurrección del pueblo de Dios y la llegada de su reino, pues Jesús ya inauguró el reino, ya ha sido levantado de entre los muertos, pero todavía no ha venido físicamente de nuevo. Hay dos tipos de esperanza que debemos de entender, ¿verdad? La esperanza como una virtud teologal y la esperanza como la expectativa de un bien deseado. Ambas se relacionan y se consuman en la escatología. Para nosotros, la iglesia, esa esperanza se consuma con el harpazo. Por eso es que el harpazo es la esperanza. La esperanza es una necesidad psicológica en el hombre para tener una idea en cuanto al futuro. Si tú pierdes la esperanza, pierdes todo. En este momento, por ejemplo, de pandemia que estamos, mucha gente está perdiendo la esperanza. Fíjate que hay gente que está muriendo con COVID, pero no de COVID, sino con COVID. Y otros están muriendo por el problema del COVID, pero no el COVID los está matando. Cuando, por ejemplo, las personas reciben un anuncio, en esta semana, por ejemplo, una persona recibió el anuncio del fallecimiento de su hermano y estaba en recuperación sobre el COVID y iba bien, pero al recibir este anuncio, una mala noticia, le cayó una tristeza que perdió la esperanza y ya no quiso seguir viviendo y le bajó todo eso sus defensas y murió porque perdió la esperanza. Note bien, así que la esperanza nos sostiene, por eso es que dice el dicho que la esperanza es lo último que muere. No voy a contar la historia de dónde viene este dicho, ¿verdad? Pero es interesante conocerlo. Aunque de alguna manera algo les parezca que sea irracional, el hombre sigue teniendo esperanza, incluso en los trabajos de vida cotidiana. Es por esto la anticipación del futuro en lo que el ser humano arriesga su libertad, según el objeto esperado y aún su base fundante. Es decir, que mientras tenga esperanza, él puede dar todo, incluso arriesgar su vida, porque le queda una esperanza. En el análisis de algunos pasajes nos proporcionan un entendimiento amplio de lo que es esperanza o elpidia. Por ejemplo, ya cuando vemos que se nos dice que esperemos al Señor, se nos habla de esa esperanza que se consuma en el arrebatamiento. La esperanza en el Antiguo Testamento es batá en el hebreo, batá. Que los escritores del Antiguo Testamento, Dios es la esperanza de Israel, confían en Dios, esperan en Él, dice el Salmo 42:5, anhelan sus bendiciones, 62:5, y anhelan su reino mesiánico y la resurrección de los muertos es la esperanza para ellos. La esperanza fue generada en los patriarcas, iniciando con Abraham. Dice que él mantuvo esa esperanza, según Romanos 4:18. Fue abrazada por Israel, según Hechos 26:6-7. Fue proclamada por Pablo continuamente. Para los creyentes, Cristo es la esperanza cristiana, 1 Timoteo 1:1. Y por su resurrección de entre los muertos, se otorga a los regenerados la esperanza por el Espíritu. Es decir, que si Él resucitó, mi esperanza es, yo también voy a resucitar, no me voy a quedar en la tumba por siempre. Así que en quien se pone la esperanza es en Él. Pero la esperanza también es cosa que nosotros esperamos, aguardar de los cielos, expectante su parucia,
expectante. Aquí cuando digo expectante, me estoy refiriendo al carpazo. Esa es la esperanza. Así que la esperanza colectiva del cuerpo de Cristo, incluyendo la reunión con sus hermanos fallecidos, que dice 1 Tesalonicenses 4, que nos vamos a reunir con ellos, los salvos. La presentación de los convertidos perfectos ante Cristo también para nosotros es una esperanza. Y la esperanza es buena y es gloriosa. Esa esperanza es una gracia esencial que se relaciona con la salvación. Está relacionada en el futuro que se consuma en el carpazo. Su objeto es la bienaventurada final esperanza del reino de Dios, pero se produce la confianza en Dios. Pablo dice de los gentiles incrédulos que no tienen esperanza porque están sin Dios, ya que esta esperanza es posible cuando se cree en un Dios, pero cuando no se cree en un Dios que te hace una promesa, pierdes la esperanza. Por eso es importante creer. Este momento, ¿qué es lo que puede sostener a una persona? El creer en Dios. Si tú no crees en Dios, no tienes en dónde agarrarte, estás sin esperanza completamente. Si te anuncian que tienes COVID, son malas noticias, pero no tienes de dónde agarrarte. Y sobre todo, si te aíslan, ¿con quién hablas? Pero a un cristiano que lo aíslan, él sigue hablando con Dios. La esperanza no se pierde. Así que en ese sentido, los que no tienen esperanza son los que no tienen a Cristo. Los romanos tenían un sentido neutro como una expectación del bien o del mal, pero en el caso de los cristianos, el cristiano vive con esperanza. ¿Saben ustedes que toda la esperanza de Israel era la venida del Mesías? La esperanza de la vida eterna para nosotros los cristianos es Cristo. Es la plena manifestación y goce de la vida. Esa es la esperanza. Debido a esa esperanza segura, el cristiano se siente como peregrino sobre esta tierra y decimos, aquí no es mi hogar, estoy de paso. Siempre pensemos esto, aquí estamos de paso. Si estamos sufriendo, estamos de paso. La esperanza de salvación del creyente, ¿cuál es? El arrebatamiento de la iglesia. Podemos dar muchas citas bíblicas para ello. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, y esperemos al Señor. 5:8 dice que estamos esperando al Señor. Primera de Juan 3:2-3 dice que lo esperamos a Él. Y debido a esta esperanza segura, el cristiano se siente como peregrino sobre esta tierra. Y sus temores sobre el futuro desaparecen, porque nosotros tenemos una esperanza. Y hay algo muy interesante que siempre he comentado, que es nosotros conocemos el final del libro. Sabemos en dónde va a acabar el desenlace. La verdadera esperanza entonces está en el Señor Jesucristo y para nosotros es el momento del arrebatamiento. ¿Qué es lo que nos da la garantía de que va a haber un arrebatamiento y una resurrección de los muertos en Cristo? La resurrección de Cristo. Porque así como Él se levantó, la garantía de que nosotros seremos resucitados y transformados es que Él se levantó. Imagínate que Él no se hubiera levantado. ¿Cuál sería nuestra esperanza? Pero si Él se levantó de entre los muertos, nosotros tenemos esperanza. Así que la fe cristiana es la fe de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y ese es el Dios de la esperanza, que me capacita para vivir en esperanza, porque no creo en un Dios muerto, sino en un Dios que está vivo y que viene por mí. Y así como Él se levantó, Él va a levantarme de entre los muertos. Con la resurrección de Cristo se da esperanza, la esperanza que libra de esperar en Cristo en un mundo limitado y nos presenta una esperanza en Cristo. Es la esperanza para este tiempo, es la esperanza para la eternidad. La esperanza entonces es que Él va a compartir su gloria con nosotros en el sentido que va a haber transformación de nuestros cuerpos y que Colosenses 1:15 dice que esa esperanza está guardada en los cielos, el cual hará realidad cuando el Señor sea revelado, dice primera de Pedro 1:13. Así que con su venida por sus santos, el Espíritu nos envolverá con su poder,
nos transformará nuestro cuerpo, nos transportará a su gloria. Esa es nuestra esperanza. Seremos al fin exentos de la presencia del pecado y seremos semejantes a él. Filipenses 3:21, de los cielos de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo va ahora a traer la imagen del postrer Adán, que es Cristo. Esa es nuestra esperanza. Tal cual ahora llevamos la imagen del caído primer Adán, ahora llevaremos el postrer Adán, que es Cristo. Será como si hoy fuéramos una semilla y tras la resurrección vamos a ser una planta. Así que el cuerpo que aquí dice que resucita, 1 Corintios 15:37 dice que se siembra en cuerpo animal y resucita en cuerpo espiritual. El cuerpo, que es neumático espiritual, no va a ser un cuerpo material ni carente de densidad física, sino va a ser real y palpable, superior a cualquier material que exista. Esa es nuestra esperanza. Vamos a ser exentos del dolor, de la lágrima, del hambre, de necesidades físicas, completamente ausentes de este cuerpo. Y ahora vamos a heredar la gloria del postrer Adán. Es el cuerpo glorioso que seremos transformados, y esa es la esperanza. Esa es la esperanza. La esperanza que dice Romanos 8:23, Colosenses 1:5, todas hacen referencia al tiempo futuro. Esa esperanza para el cristiano es su venida. No es la muerte, aunque en el proceso nos encontremos con la muerte. ¿Sabes qué hace la muerte, Géser, a los cristianos? Solo los entrega en los brazos de Cristo. Así que tenemos esperanza. Fíjate que enseñan, voy a mencionarles 4 pasajes. 1 Tesalonicenses 1:10. Pablo dijo a los tesalonicenses que debían esperar en presente siempre a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esperar, es decir, en todo momento hay que esperar a Jesús. Esa es la esperanza que nos libra de la ira venidera. Filipenses 3:20, los filipenses debían de esperar al Salvador desde los cielos. En 1 Corintios 1:7, los corintios debían de esperar la venida de Cristo aún en su tiempo. Y en Hebreos 9:28 dice que aparecerá en cualquier momento por segunda vez, y esa es nuestra esperanza. Así que el énfasis de estos pasajes de Tito 2:13, al igual que estos que he mencionado, es que los hermanos de Éfeso deberían aguardar la esperanza bienaventurada que se debe de esperar a Jesús en cualquier momento. Es decir, eso es el harpazo, su venida por sus santos, por sus santos. Esa es la primera parte. La otra parte es la epifanía, es decir, la manifestación gloriosa o la aparición gloriosa. Ya no su venida como novio para buscar a su novia, sino su venida como rey. Su venida como rey, y aquí es presentado como la epifanía. Vamos a ver si hay algún espacio para preguntas. Podemos dar espacio para pregunta, Géser. Si hay preguntas, damos espacio y hablamos ahora de la epifanía. Todavía, pastor, no hay ninguna pregunta. Es porque reviso los comentarios. Todavía no hay ninguna pregunta. Pero los que desean hacer preguntas sobre este tema, relacionado con el tema, lo pueden hacer. Invitamos a todo el público, a las personas que nos están viendo, pueden hacer sus preguntas relacionado con el tema. Bueno, pastor, como no hay, entonces pueda proseguir usted con la exposición del día de hoy, ¿no? Muy bien, vamos ahora a hablar de la manifestación gloriosa. El griego dice epifaneites tes doxes, que es manifestación gloriosa o aparición gloriosa, que quiere decir su venida como rey. Ya hemos hablado que la elpidia es su venida por sus santos, y esta es su venida como rey. Bueno, de las 6 menciones que aparece la palabra epifanía en el Nuevo Testamento, solo en 2 de Timoteo 1:10 se refiere a la encarnación
o primera venida o su primera epifanía. Es una palabra empleada por los griegos para la aparición de dioses. Se le llama epifanes. En, en 2:11 habla de la gracia que se ha manifestado, Epifanio, para salvación a todos los hombres, haciendo eco de Lucas 1:7, donde dice que luz resplandeció cuando Cristo vino a los que estaban en tinieblas, donde la manifestación de Cristo trajo consigo luz a hombres y los iluminó a todos, ya que la encarnación se trató de un hecho histórico, enlazándose así tres hechos más, ¿verdad? Que son la encarnación, la expiación y la segunda venida. Son tres cosas que se manifiestan: encarnación, expiación, que es la muerte de Cristo, y la segunda venida. Así que en ese sentido, el verbo epifanio sale únicamente en Lucas 1:79, Hechos 27:20 y dos veces en Tito 2:11 y 3:4, y en cada caso significa brillar desde arriba. Entonces, cuando se dice la epifanía, es que brilla o se manifiesta desde arriba. El vocablo epifanía es la misma raíz y viene a ser una descripción característica también de la segunda venida de Cristo en todo su esplendor o en todo su brillo, en toda su gloria. Así, la gracia de Dios implica dos epifanías de Cristo: la del pasado en su primera venida y la del futuro, que es en su segunda venida, dándonos tres lecciones educativas epígrafes, que es renuncia al pasado, santidad en el tiempo presente entre las dos venidas, y en tercer lugar, la expectación anhelante con respecto al futuro que va a suceder. Es traducido la palabra epifanía como la gloriosa venida. La frase la gloria o en la venida de la gloria puede ser entendido de dos maneras: como la aparición gloriosa o la gloriosa aparición y la aparición de la gloria. Cualquiera ahí lo traducen las Biblias de esa manera y son correctas. La gloria generalmente estaba asociada con la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente lo que es conocido como la Shekinah, la nube de gloria durante el periodo del peregrinaje en el desierto. Gloria es del hebreo, se deriva de kabat, que se refiere a un esplendor radiante, es el kabat. Ambos términos, que es allá doxas, se relacionan con la segunda venida y se refieren a una brillantez radiante, que es epifanía o también faneró. Jesús habló de los suyos y de la gloria de su Padre. Cuando hablamos de gloria, en el griego es doxa. El concepto bíblico de gloria es difícil de definir, pero la gloria del creyente es entender el evangelio y la gloria de Dios, que Dios es luz. En el Antiguo Testamento la palabra gloria va más allá de gloria. Kabat era originalmente un concepto comercial que se refería a un par de básculas, que significa ser muy pesado, y lo que era pesado tenía un valor intrínseco, algo se dice pesado o de grande valor. A veces se le añade a la palabra el concepto de brillo para expresar majestad de Dios, o sea que gloria también es brillo y es el único digno de valor y de honra. Él es alguien muy brillante para que la humanidad caída le pueda ver y pueda andar en su luz. Eso es lo que significa la gloria. La gloria de Dios solamente puede ser verdaderamente conocido mediante la gloria de Cristo, porque recuerde que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito le ha dado a conocer. Así que el concepto de gloria aquí es interesante porque puede ir definiéndose en este modo, ¿verdad? Entonces, aquí en Tito 2:11 se habla de la gracia que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, me llama mucho la atención en la forma en que los griegos utilizaban la palabra epifanio o epifanía, que de hecho la palabra
faino, epifanio, faino. De ahí viene dos palabras, faino y epi. Epi significa sobre y se usa aquí en voz activa en el sentido de dar luz y en voz pasiva en el sentido de aparecer. Es una palabra empleada por los griegos de la aparición de los dioses. De ahí que el segundo nombre de Antíoco Epífanes, si ustedes se acuerdan de este personaje, Antíoco Epífanes significa Dios manifestado o ilustre o renombrado, manifestado en gloria. Así es Antíoco Epífanes. De ahí se usa para anunciar la llegada de un dios o un emperador. Entre el imperio griego se utilizaba eso. En tanto, parusía es usada para la presencia de Cristo de una manera más amplia. Pero interesante porque, por ejemplo, parusía puede tener un harpazo y puede tener una epifanía. Esto es algo muy interesante porque en 2 Tesalonicenses habla de la epifanía de su parusía. En Hechos 2:20 se traduce como manifiesto glorioso y transmite la idea de no solo de lo público, sino de la majestad y gloriosa del día del Señor. Se usa para hablar de la encarnación del Hijo de Dios y como hemos dicho ya, se utiliza hablando de la epifanía. Ahora, el vocablo epifanía tiene una raíz que viene a ser una descripción característica también de la segunda venida de Cristo, pero en su esplendor. O sea, es importante entender que no se refiere al harpazo, sino se refiere a la segunda venida de Cristo en su esplendor solamente. Teológicamente está relacionado con la iluminación deslumbrante, es decir, se relaciona con la gloria de esa segunda venida. No es con la elpidia o con la esperanza o el harpazo. No, 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 no. Epifanía no es harpazo, no es elpidia, sino que se refiere aquí a la gloria. En 2 Tesalonicenses 2:8 se habla de la manifestación de su venida como la epifanía de la parusía. Y eso es importante porque cuando se dice la epifanía de la parusía, está claramente demostrando que la parusía culmina con la epifanía. Fíjate, es importante eso. La parusía, que es la venida de Cristo, es todo el programa de la venida de Cristo, su presencia, culmina con la epifanía. Esto es muy importante que lo notemos. Así que cuando se utiliza de esa manera, ya entendemos que se está haciendo referencia a la segunda parte de la venida de Cristo, es decir, con que culmina la segunda venida. Podemos resumir los usos de la palabra epifanía sobre la segunda venida. Primero, es el resplandor de su venida con el que mata y destruye al inicuo en 2 Tesalonicenses 2:8. Véanlo bien. Será ahí hasta la aparición del Señor Jesucristo cuando las recompensas del creyente fiel se darán a conocer ante todos. No es que ahí nos va a recompensar, sino es que ahí se va a dar a conocer a todos según 1 de Timoteo 6:14. Es decir, cuando el creyente venga, va a venir vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones de los santos. Ahí ante todos va a decir, estos son los que son mis siervos, los que me sirvieron. Y ahí se va a dar a conocer a todos, pero ellos van a ser recompensados en el harpazo. En tercer lugar, encontramos que es su manifestación para ejecutar juicios a los vivos y a los muertos, según 2 Timoteo 4:1. No es el harpazo, entonces, ¿te das cuenta? Y en cuarto lugar, la epifanía es la última fase de la parusía, llamada manifestación gloriosa aquí en Tito 2:13. Así que aunque el arrebatamiento de la iglesia coincide con la resurrección de los muertos y el juicio de las recompensas, no es todo el programa de su venida, sino que sucede en un momento, en un periodo de tiempo, por lo tanto, no abarca todo. Por eso dice, en un momento, eso es el rapto, pero quiere decir que no abarca todo el programa de la segunda venida. Eso solo sucede en un momento. Es interesante esa frase. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que todavía falta para la segunda venida sea total y completa, falta la epifanía, que es la manifestación en gloria, cuando Él aparezca de nuevo.
El arrebatamiento es el momento que todos los creyentes de la dispensación de la gracia, la dispensación actual, la iglesia, tanto judíos como gentiles creyentes, serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. No es un encuentro en la tierra como la Epifanía, y las circunstancias no son las de Zacarías 14. Ahora, si en la Epifanía, fíjate, nota importante, si en la Epifanía, que es la aparición gloriosa, los creyentes fueran allá arrebatados de la tierra, no se les podía exhortar a que esperen o aguarden la salvación en la venida de Cristo, como siempre se está haciendo constantemente, a que aguardemos nuestra salvación. Lo que se les diría es: esperen las señales. Fíjate, pero al creyente no se le dice que esperen las señales, se le dice que aguarden su venida. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos, porque si la Epifanía fuera el momento del harpazo, se nos diría: esperen las señales y en Armagedón ahí nos vemos. Pero no se les dice eso al creyente, se nos dice que aguardemos la esperanza bienaventurada. Así que son dos cosas diferentes, porque en una hay un encuentro en el aire y en el otro sus pies se posan en el monte de los olivos. Así que el harpazo, las bodas del Cordero, la Epifanía y Armagedón suceden todos en la segunda venida de Cristo, que es el programa completo, pero no se puede hablar de 2 o 3 segundas venidas, sino que todos los acontecimientos en serie son parte del programa de la parusía, cuya última fase es la Epifanía. Es la Epifanía. Así que la segunda venida de Cristo comienza con el harpazo, se desarrolla en los juicios que vienen en la tribulación y señales, y culmina en la Epifanía. Esto es algo muy importante que tomemos en cuenta, y rápidamente, para que vayamos diferenciando. La esperanza bienaventurada: Jesús viene por su novia. En la manifestación gloriosa, Jesús viene con su novia. En la esperanza bienaventurada, seremos arrebatados en el aire hasta las nubes. En la manifestación gloriosa, Él pone sus pies sobre el monte de los olivos, según Zacarías. En la esperanza bienaventurada, los cristianos somos llevados al cielo y los impíos son dejados atrás. Pero en tanto, en la manifestación gloriosa, ahí los que son dejados para juicio o los que son llevados para juicio son los impíos. En la manifestación gloriosa, el propósito es para Cristo presentarse a la iglesia, a sí mismo y al Padre, una novia radiante. En la manifestación gloriosa, Él viene a celebrar las bodas del Cordero sobre la tierra. En la esperanza bienaventurada, prácticamente se echa fuera del segundo cielo a Satanás y se le lanza en la tierra. En tanto, en la manifestación gloriosa, se ata a Satanás por 1000 años. Vean las diferencias, son cosas diferentes, o sea, no pueden ser los mismos actos. En la esperanza bienaventurada, los cristianos somos cambiados, se nos dan cuerpos espirituales, iremos al cielo y nos convertimos en seres inmortales. En la segunda venida venimos gloriosos y hay un encuentro con Israel. O sea que la manifestación gloriosa es para la iglesia, pero la epifanía o manifestación, perdón, la esperanza bienaventurada es para la iglesia, en tanto la manifestación gloriosa es para Israel. En lo que es la esperanza bienaventurada, los cristianos seremos llevados con voz de mando. Hay resurrección de la iglesia. En la segunda venida no se menciona en realidad resurrección de la iglesia en la segunda venida, sino que hay juicios. Es importante esto. En uno, el Señor viene antes de la gran tribulación.
en la segunda venida en gloria viene después de la gran tribulación. Así que con esto, ya damos ya por concluido este tema y abrimos espacio para preguntas, mis hermanos. Adelante, Gesser. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando a través de este programa. Torre Fuerte, estuvo el pastor Salomón Tuyú hablando sobre este tema, que es Harpazo y la segunda venida de Cristo. Así es, un tema muy bonito, a la verdad, un bonito tema, pastor. La disertación el día de hoy, la ponencia fue muy buena, y hay una pregunta en esta noche. Tengo una pregunta de aquí del público que nos dice: ¿por qué muchos detractores hablan de que hay tres venidas, ¿no? O confunden sobre el tema del arrebatamiento y la parusia. ¿Por qué hay esa mala interpretación, Pastor Salomón? Muy bien. Bueno, saludos allá a nuestro hermano o hermana que haya hecho esta pregunta. Es algo muy importante. Lo que no se entiende es lo que es un programa con lo que es un acontecimiento aislado. Cuando hablamos de un acontecimiento, estamos hablando o de un evento que sucede y ya en una ocasión. Pero cuando hablamos de programas, ya nuestro entendimiento cambia. Por ejemplo, en la primera venida, el programa que se desarrolla en la primera venida es su venida como siervo. Su venida como siervo involucra varios elementos que tienen que ver con la redención o con la salvación. Como cordero, le decimos, su venida como cordero es lo mismo que como siervo, porque él viene para morir. Para que entendamos qué es la segunda venida, tenemos que entender qué es la primera venida. Y nos damos cuenta que se trata de un programa. La primera venida es su venida como cordero. Como cordero. No pierdan de vista eso. Y esta primera venida tiene una inauguración, un desarrollo y una culminación. Por ejemplo, la primera venida comienza con la concepción de Cristo en el vientre de la Virgen María. Ahí comienza. El Espíritu Santo concibe al Señor Jesucristo y ahí comienza la primera venida. Su nacimiento es parte de su primera venida, que es su venida como siervo o como hijo de José. Estamos hablando no del José de María, sino como hijo del José de las profecías. Ben Yosef le dicen en las profecías judías, es decir, como el Salvador que está prometido de la descendencia de Israel, pero Ben José. Ahora es interesante, nace, es su primera venida.
Luego va creciendo él en su primera venida, es bautizado en su primera venida, es llevado a la tentación en su primera venida, inicia su ministerio en su primera venida, sus milagros en su primera venida, desarrolla 3 años y medio de ministerio en su primera venida y es muerto en su primera venida. Note bien el programa de la primera venida. Es muerto en su primera venida y resucita en su primera venida y asciende en su primera venida. Si ustedes se dan cuenta, desde su concepción hasta su ascensión, tenemos un aproximado de 33 años de duración de su primera venida. Nótelo bien, porque es un programa, no es un acontecimiento aislado. Ahora, si yo voy buscando todo lo que hizo en la primera venida, y si yo te digo, su concepción, ¿dónde fue? ¿En su primera o en su segunda venida? En su primera venida. Su nacimiento, ¿dónde fue? En su segunda venida, en su primera venida, en su primera venida. Sus milagros, ¿dónde lo hizo? ¿En su primera o en su segunda venida? En su primera venida. Su tentación, ¿dónde fue? Fue en su primera venida. Su predicación, en su primera venida. Su muerte, en su primera venida. Su resurrección, en su primera venida. Entonces estamos hablando de 10 primeras venidas. Vean qué ridículo es esto. No hay 10 primeras venidas, sino que es un programa de su venida como cordero, como siervo, para morir con relación al pecado. Esa es la primera venida con relación al pecado. Y cuando termina todo el programa de su venida con relación al pecado como siervo o como cordero, entonces culmina su primera venida y regresa en su ascensión. Así que su primera venida tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una culminación. 33 años más o menos abarca su primera venida. Ahora, eso nos da una idea. Ya entendí que es la primera venida. Ahora, la segunda venida, que se usa el término parusía, que quiere decir su presencia con, todo lo que dura su presencia es su segunda venida. Es importante esto, ¿verdad? Y su segunda venida, al igual que su primera, tiene un inicio, un desarrollo y una culminación. El inicio es con el harpazo, la esperanza bienaventurada. Luego se desarrolla en los juicios su presencia, porque los juicios que se derraman sobre el mundo son símbolo de que el Cordero está derramando su ira. Y esa venida se le conoce como su venida como rey, su venida como león. Ese programa de la venida como león, y de hecho los juicios, cada uno de los juicios que se van derramando en la gran tribulación, es la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es el proceso en el que Cristo pasa de Cordero a león. Es importante eso, de Cordero a león. Y es lo que se llama la segunda venida. Así como es un programa, la primera venida, este también es un programa. Creo que con esta explicación nos damos cuenta que no es que haya segunda, tercera, cuarta, quinta, segunda venida, sino que es el programa se llama la segunda venida y todos los acontecimientos que se desarrollan dentro de la segunda venida. Hay interesante un versículo que dice del rapto o del harpazo, de la esperanza. Dice allá que sucederá en un momento. Cuando dice que en un momento, quiere decir que no abarca todo el programa de la segunda venida, el harpazo, sino que ese sucede en un momento. Fíjate bien, es interesante eso. No abarca todo el programa de la segunda venida, el harpazo, solo sucede en un momento. O sea, con eso da apertura la parusía o la segunda venida con el harpazo, pero es parte de la segunda venida, del programa llamado segunda venida o parusía, que tiene un harpazo y que tiene una epifanía con que concluye, que vimos hoy. Adelante, hermano. Pastor Salomón, eso quiere decir de que cuando hablamos de la venida de Cristo, es una venida, es una venida en dos fases, ¿no? En dos fases. No sé si es correcto. Hay una fase inicial que es el harpazo y hay una fase final que es la epifanía, pero entre ambos
hay un desarrollo de esa segunda venida. Hay un desarrollo. No solamente tiene dos fases, pero tiene una fase inicial y una fase final. La fase inicial es el harpazo, la fase final es la epifanía. Así como la primera venida tiene la fase inicial fue la concepción y la fase final fue su ascensión. Pero en medio hay todo un desarrollo del programa de la primera venida. Lo mismo sucede con el programa de la segunda venida. Tiene una fase inicial, la segunda venida tiene una fase inicial que es el harpazo y tiene una fase final que es la manifestación gloriosa, pero en medio hay un desarrollo también del programa. Así que eso es algo muy importante dejarlo en claro, Gesser. Muy importante para todos nuestros hermanos que nos están viendo. Y recuerden que la iglesia está esperando el harpazo, el arrebatamiento. Muchos malinterpretan, Pastor Salomón, este tema. Muchas personas dicen, yo espero al final la venida de Cristo, ¿no? Cuando todo ojo lo verá, pero creemos confiadamente que la iglesia tiene que esperar el harpazo. El harpazo es importante para la iglesia, ¿no? Sí, sí es correcto. Entonces, hay una segunda pregunta. Diga, pastor, díganos. No solamente para decir es correcto. Cuando alguien dice, ustedes, los cristianos, esperan la segunda venida de Cristo, sí esperamos la segunda venida. Esa es parte. ¿Por qué? Porque la segunda venida comienza con el harpazo, pero hay un programa a desarrollar y distinguimos entre la epifanía y el harpazo. Es correcto lo que dices, distinguimos entre la epifanía. La epifanía sucede, como vimos hoy, al final es la fase final de la segunda venida. Es importante que lo entiendan, pero lo primero que va a suceder es el harpazo. Eso es importantísimo y es verdad lo que dices. Esperamos el harpazo, pero el harpazo también es parte de la segunda venida, pero es antes de la gran tribulación. Adelante, Gesser. Una última pregunta, Pastor Salomón, y creo que con esto ya en unos minutos cerraremos este programa, pero dejando la oportunidad a los hermanos, si hay alguna pregunta más, si alguien quiere hacer alguna pregunta, usted puede hacerlo, es libre para hacer la pregunta que usted quiere formular al Pastor Salomón el día de hoy. Te invitamos a que usted pueda formular su pregunta. Y tenemos una tercera pregunta, Pastor Salomón, la cual es la siguiente, ¿no? Hay muchas diferencias entre la fase final, ¿no? Y la primera fase, que es el harpazo. ¿Y por qué la confusión, ¿no? de este tema, Pastor? Muy bien. Si nosotros no distinguimos entre la elpidia, que es la esperanza bienaventurada o harpazo, y la manifestación gloriosa, que es la epifanía, si no distinguimos entre harpazo y epifanía, vamos a caer en problemas, porque ¿en qué momento viene el Señor por su iglesia? De hecho, la argumentación que Pablo da en 1 Tesalonicenses es que para que Él venga con todos sus santos, primeramente tiene que venir a buscar a sus santos. Así que el harpazo es el momento cuando viene por sus santos y la epifanía o manifestación gloriosa es cuando Él ya viene con sus santos. De hecho, el harpazo no es para todo el mundo. El harpazo es para su pueblo, para su iglesia, para el cuerpo de Cristo, para su novia. Viene a buscar a su novia para casarse con su novia. O sea, la venida por su novia es el harpazo, no es la epifanía. Y esto es algo muy importante porque cuando aparece con la epifanía, viene triunfante juntamente con su esposa. De hecho, el capítulo 19, cuando anuncia la venida del Señor Jesucristo, dice que ya su esposa está lista también para venir con él. Viene con él
dice, los ejércitos de los cielos le siguen, y viene con sus santos, viene ya con la esposa. La esposa entra triunfante juntamente con el esposo sobre esta tierra. Viene del cielo la esposa. Entonces es importante entender que la epifanía no puede ser el harpazo. El harpazo sucede antes de la gran tribulación. Y ya yo he mencionado anteriormente que la razón por la que lleva también a la iglesia es para que sea testiga de que se han abierto los sellos. Y desde arriba, una vez que ya llevó a la iglesia, porque ¿cómo se van a abrir los sellos si arriba no hay alguien que atestigue que el Cordero con su sangre los ha redimido? Tenía que haber alguien que atestigue que con su sangre los ha redimido, y por eso viene a buscar también, entre otras cosas, a la iglesia. Entonces es importante esta diferencia, porque primeramente viene por la salvación de su iglesia en el harpazo. Y de hecho, en 1 Tesalonicenses dice que viene para librarnos de la ira venidera. Para eso viene, para salvarnos de la ira venidera. Y una vez que nos lleva, ya se desarrolla el programa y podemos venir ya sobre la tierra en la manifestación gloriosa a celebrar la boda del Cordero. Una cosa es la presentación de la iglesia ante el Padre, en la casa del Padre, lo que él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Una cosa es esa, y otra cosa muy diferente es venir a celebrar sobre la tierra la fiesta de las bodas. Una cosa es las bodas del Cordero y otra cosa es la fiesta de las bodas. Las bodas del Cordero suceden en el cielo, mientras en la tierra está la ira del Cordero. Y la fiesta de las bodas sucede en la tierra. Así que viene a celebrar ya con su esposa, vienen ya casado el Cordero. Entonces es una diferencia que hay que hacer entre el harpazo y la epifanía. Esos son muy claros. De hecho, aunque harpazo es segunda venida y aunque epifanía es segunda venida, epifanía y harpazo no son sinónimos. No. Harpazo es una cosa y tiene que ver con la iglesia. Epifanía es otra cosa y tiene que ver con Israel y con el mundo. Esa es la diferencia muy, pero muy marcada en las Sagradas Escrituras. Adelante, Gesser. Bueno, hemos escuchado claramente estas tres preguntas y yo creo y que la iglesia tiene que esperar la venida del Señor Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial. La esperanza que dijo Tito 2:13. Pastor, yo quiero decirle que es el texto que más me gusta, creo, que siempre me lo he memorizado. Esperando, ¿no?, la esperanza bienaventurada, aguardando su venida, ¿no? Porque esa es nuestra esperanza. Yo creo que ha pasado de generación a generación, Pastor Salomón. No sé cuántos años habrá pasado desde que Jesús vino hasta ahora. La iglesia tiene esta esperanza, Pastor. Ver el harpazo, ver este acontecimiento y que la iglesia se vaya de esta tierra. Estamos viviendo tiempos difíciles, Pastor. Sabemos que en cualquier momento puede sonar la trompeta. No sabemos el día ni la hora. No podemos caer en ese juego de decir, ¿no?, de que mañana, pasado, tal fecha. Pero sí sabemos que todo está pasando por algo, ¿no? Porque el retorno del Señor es eminente. Así es. Amén. Y le invito, Pastor, por mi parte, yo ya me despido de este programa, como conductor de este programa Torre Fuerte, me despido, pero sin antes, el Pastor Salomón, él va a orar, también se va a despedir de este programa. Y no te olvides, mañana tenemos otro programa más de harpazo, de las glosas del arrebatamiento. No te pierdas, atento a las redes sociales. ¿Qué tema se tocará? No lo sabemos, dejamos en duda, en incógnita, porque queremos también que los hermanos se unan a esta transmisión del día de mañana. Así es, pero atento al post que vamos a poner en la página de este Facebook, para que podamos estar atentos al tema que se viene. Entonces, Pastor Salomón,
despídanos con oración y sus palabras finales, Pastor Salomón. Amén. Ya estamos más cerca que cuando creímos. Todos los acontecimientos se están acelerando, están llevando ya a la preparación final. Estamos en tiempos, definitivamente tiempos proféticos, cosas que no se habían visto, ya se están viendo y hay una actualidad. Estos pasajes de la Escritura adquieren una actualidad tremenda sobre lo que estamos viviendo. Así que hoy yo te voy a invitar para que le entregues tu vida. Si tú estás sin Dios y sin esperanza, entrégale tu vida al Señor en estos tiempos difíciles. Es el único que te va a sostener para salir adelante. Entrégale tu vida. Señor, en este momento pongo en tus manos la vida de nuestros oyentes que están presenciando este programa. Y yo te ruego, Señor, que infundas en ellos esa paz y esa esperanza que tanto necesitan. Que tu palabra que nos invita a velar y a orar, a estar esperando de los cielos al Salvador, al Señor Jesucristo, nos mantenga firmes y adelante, sostenidos hasta el final, porque queda poco tiempo y queremos estar preparados, Señor. Ya estamos más cerca que cuando creímos de nuestra salvación. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendice también a Gesser y a todos los que trabajan en la producción de este programa y que de esta manera, Señor, tu gloria sea manifestado en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, Amén. así es, amados hermanos, y de esta manera damos por terminada esta transmisión, siendo 9 de la noche con 42, la hora avanza rápidamente, pero cuando uno aprende la palabra de Dios, no hay hora, no hay momento, no vemos la hora, pero sí le agradecemos a Dios por este programa que ha sido de bendición, Pastor Salomón. Muchas gracias. Amén. Desde Perú, Torrefuerte, y desde Cozumel, desde la hermosa isla de Cozumel, el Pastor Salomón Tuyú. Y recuerden, este programa es un programa de bendición. Mañana estamos también con otro programa. Atentos, por favor, atentos a lo que se viene a través de este programa Torrefuerte. Y decimos hasta mañana, la paz del Señor con cada uno de ustedes y que tengan una hermosa noche. Sean ustedes bendecidos por Dios. Gracias, Pastor Salomón, y de esta manera cortamos esta transmisión. Amén.